A los 52 años, Anna creía que su vida ya estaba escrita. Las pasiones ardientes y los escalofríos incontrolables pertenecían al pasado. Pero un día, en su salón, un joven de 23 años lo trastocó todo. Lo que vivió no lo había imaginado nunca, y sin embargo la marcó para siempre. Anna, de 52 años, sentía el peso de las miradas ajenas que ya solo la consideraban un recuerdo viviente, relegada a la sabiduría y la tranquilidad, dejando las emociones a los más jóvenes. Ella misma lo había creído durante mucho tiempo, hasta ese día en que todo cambió. Todo comenzó con una simple reparación. Su viejo mueble del salón amenazaba con derrumbarse. Una amiga le sugirió llamar a David, un joven manitas del barrio. Anna lo contactó, fijando la cita para el día siguiente, sin saber que su vida daría un giro inesperado. Cuando David llamó a su puerta, Anna se sorprendió. Era mucho más joven de lo que había imaginado, alto, con rasgos finos pero masculinos, una mirada profunda y una sonrisa desarmante. Le estrechó la mano con una calidez natural y la llamó por su nombre, Anna, sin dudar. Ese simple detalle despertó algo en ella. Mientras él observaba el mueble, Anna lo observaba a él. Se sentía extraña, casi nerviosa, inexplicablemente atraída por una energía en el aire. David se puso a trabajar, concentrado, con las mangas remangadas que mostraban sus brazos ligeramente musculosos. Anna se sorprendió observándolo, como si sus ojos redescubrieran cosas que había olvidado apreciar. Fue a la cocina a preparar un café para calmar esa ridícula agitación. Volvió con 2 tazas, y David, levantando la vista, le sonrió. Gracias. Erie's adorable. El corazón de Anna dio un vuelco, y ella rió avergonzada. A mi edad, ya no se es adorable, David. Él se encogió de hombros, tomando la taza. No estoy de acuerdo. La edad no lo define todo. Sintió su mirada posarse en ella, una mirada que la turbaba. Se sentó frente a él, tratando de recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Una tensión sutil, apenas perceptible pero real, flotaba entre ellos. Anna quería convencerse de que era solo una ilusión. Tenía 52 años, él 23. Era solo educado, encantador, natural. Y sin embargo, sentía ese escalofrío recorrer su espalda cada vez que sus miradas se cruzaban. David sorbía el café, sentado en el tapete, apoyado en el sofá. Sus dedos rozaban distraídamente la tela mientras le hablaba de su trayectoria y sus proyectos. Era vivaz, apasionado, con la despreocupación de los jóvenes que aún tienen todo por descubrir. Pero lo que más la impresionaba era cuánto la miraba, como si fuera una mujer en una señora. En un momento dado, dejó la taza y la observó por un momento. Anna, ¿siempre eres tan elegante? Anna rió, sorprendida, pero David fue serio. No, en serio. Hay mujeres que tienen una presencia natural y tú eres una de ellas. El corazón de Anna se aceleró. No era un cumplido banal, la miraba de una manera diferente. Incómoda, se aclaró la garganta y preguntó por el mueble. Él rió dulcemente y volvió a trabajar, pero la tensión permanecía, invisible pero palpable. Anna se levantó y fue hacia la ventana, tratando de calmar el flujo de pensamientos que la invadía. Escuchó el ruido del destornillador, luego una pausa. Anna, ¿puedes venir a ver? Creo que necesito una mano. Se giró, él estaba agachado, analizando el mueble. Se acercó, inclinándose ligeramente. Sus hombros se rozaron. La respiración de Anna se detuvo, demasiado cerca, demasiado intenso, demasiado peligroso. David giró la cabeza hacia ella, sus rostros separados por unos pocos centímetros. Who else delicioso? Sus palabras fueron un susurro. Anna inspiró bruscamente, sin saber qué decir. Su mirada estaba fija en ella, profunda, interrogante. Debería haberse alejado, poner fin a esa sensación que la estaba abrumando. En cambio, permaneció allí, atrapada en un momento inesperado que pronto se volvería incontrolable. Debió haberse levantado, desviar la mirada, fingir que no pasaba nada. Pero permaneció allí, a pocos centímetros de él, atrapada entre el deseo y el miedo. Su mirada no la dejaba, escudriñaba su rostro, su boca. Un calor insoportable se extendió por ella, despertando una parte que creía dormida desde hacía tiempo. Anna, su voz era suave, casi un susurro, su aliento rozaba su mejilla. No se movió, pero su energía la atraía como un imán. Quería reír, romper esa tensión insoportable,
pero ningún sonido salió de su boca. David le rozó la mejilla con la punta del dedo. Un gesto tan ligero, tan delicado, pero que desató una avalancha dentro de ella. Cerró los ojos por un segundo. En ese instante, sintió algo en ella ceder. Ya no era solo un juego de miradas, una tensión pasajera. Era real, peligrosamente real. Anna se levantó bruscamente, el corazón latiéndole demasiado fuerte. Voy a buscar un trapo. Tus manos están llenas de polvo. Su boca temblaba ligeramente. David no dijo nada, se levantó lentamente, dominándola con su altura, una sonrisa apenas esbozada. Está bien, pero creo que no es el polvo lo que te hace huir, Anna. Anna sintió el estómago contraerse. Se dio la vuelta precipitadamente y fue a la cocina, aferrándose al mostrador para recuperar el control. ¿Qué estoy haciendo? Es absurdo. No puedo sentir estas cosas por un joven de 23 años. Es ridículo, ¿verdad? Puso las manos bajo el agua fría, esperando calmar la tormenta. Pero cuando levantó la vista, David estaba allí, en la puerta. Te estoy turbando, ¿verdad? Su voz era grave, vibrante. Anna tragó con dificultad. David, no es una buena idea. Él se acercó unos pasos. ¿Por qué? ¿Porque tienes 52 años y yo 23? ¿O porque sientes lo mismo que yo y te asusta? Anna apretó la mandíbula, sacudiendo la cabeza. Yo no siento nada. Él sonrió lentamente, como si supiera que mentía. Estaba tan cerca que Anna podía sentir el calor de su cuerpo, el ligero aroma a madera. Estaba atrapada, no por él, sino por sí misma, por ese deseo que se negaba a admitir. David levantó una mano y apartó suavemente un mechón de pelo de su rostro. El gesto fue lentísimo, casi insostenible. Si fuera verdad, ya te habrías ido. Tenía razón, pero Anna no se movía. No podía. Su respiración era corta, jadeante. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. David estaba allí, tan cerca, su mirada fija en la suya. Debería haber puesto fin a todo esto, decirle que se fuera, recuperar la calma. Pero en cambio, permaneció inmóvil, como paralizada por su poder. Tiemblas, Anna. Su voz era dulce, casi un susurro. Le rozó el brazo con la punta del dedo, provocando un escalofrío incontrolable. Dime que me detenga, y lo haré. Anna quiso decirlo, pero ninguna palabra salió de su boca. Porque la verdad era que no quería que se detuviera. Se sentía viva, deseada, mujer, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Demasiado tiempo. Se acercó un poco más, y esta vez sus cuerpos casi se rozaban. Eres magnífica. Sus palabras resonaron en ella como una dulce tortura. Anna cerró los ojos por un segundo, buscando la fuerza para resistir. Pero cuando los volvió a abrir, su rostro estaba aún más cerca. Entonces, sucedió algo que ya no pudo controlar. David deslizó una mano bajo su barbilla y la levantó ligeramente. Anna sintió su aliento cálido en sus labios, una tensión insoportable entre ellos. No se movió, como si esperara una señal, un permiso. Y allí entendió, no la estaba forzando. Le estaba dejando la elección. Una elección que nunca había pensado que tendría que hacer a los 52 años, pero que la estaba trastornando profundamente. Su razón gritaba que se alejara, pero su cuerpo traicionaba sus pensamientos. Sin darse cuenta, sus dedos se habían posado en el lecho de David. Un calor embriagador emanaba de él. David, susurró Anna, la voz incierta. Él sonrió ligeramente. Estoy aquí. Y luego todo se derrumbó, su resistencia, sus dudas, sus barreras. Dejó caer todas sus defensas y, en un suspiro, cedió. Sus labios se rozaron suavemente. Primero con vacilación, como una pregunta en el aire. Luego, más francamente, más intensamente. Una ola de calor la atravesó, haciéndola perder el equilibrio. Sus manos se deslizaron sobre los hombros de David, mientras sus brazos la rodeaban con una dulzura desarmante. Ya no pensaba en su edad, en la razón, en la mirada de los demás. En ese momento, solo estaban ellos, dos almas perdidas, abrumadas por una atracción prohibida pero embriagadora. Y desde allí, en esa cocina, entendió que no habría vuelta atrás. El silencio que los rodeaba era ensordecedor, solo el sonido de sus respiraciones jadeantes y sus corazones latiendo al unísono. David la abrazaba con una ternura que no conocía desde hacía años.
Sus labios rozaban su piel, trazando un camino de fuego a lo largo de su mandíbula, su cuello. Cada escalofrío que la recorría le recordaba lo viva que estaba. Debería haberse sentido culpable, recordar su edad, la diferencia entre ellos, las convenciones sociales, pero nada de eso importaba. No ahora, no con él. Sus manos exploraban tímidamente, como si temieran romper ese momento frágil. It is incredible, Anna. Su voz era ronca, cargada de un deseo que ya no intentaba ocultar. El cuerpo de Anna respondía al suyo con una intensidad que nunca habría imaginado. A los 52 años, estaba redescubriendo sensaciones que creía perdidas para siempre. Se dejó caer contra él, sintiendo el calor de su cuerpo invadir el suyo. No debería, susurró, más para sí misma que para él. Pero él apoyó su frente contra la suya, su mirada fija en la de ella. ¿Por qué no? ¿Quién decidió que está bien o mal? ¿Qué podemos o no podemos sentir? Sus palabras resonaron en ella como un eco. Tenía razón. ¿Quién había dicho que una mujer de su edad ya no podía sentir este fuego, este escalofrío de lo prohibido? ¿Quién había establecido estas reglas invisibles, estas barreras que se había impuesto a sí misma? En ese momento, Anna entendió, el mayor obstáculo no era la sociedad, ni la diferencia de edad, era ella. Y por primera vez en años, decidió dejarse llevar. Sus dedos se deslizaron entre su cabello, y esta vez fue ella quien lo abrazó. No tímidamente, no con vacilación, sino con un hambre nueva, una urgencia que ni ella misma comprendía. Él gimió dulcemente contra sus labios, su agarre en sus caderas se apretó mientras la acercaba aún más a él. Ya no era una tentación, un juego peligroso. Era un incendio incontrolable. David la levantó suavemente, llevándola con una facilidad desconcertante. No deberíamos hacerlo aquí, susurró Anna contra su piel. Él rió dulcemente, sus labios rozaron su oído. Entonces, ¿dime dónde? Anna cerró los ojos, el corazón latiéndole a 1000. Sabía que cualquier cosa que respondiera, nada podría detener lo que estaba a punto de suceder. Lo prohibido había sido superado, pero ¿hasta dónde llegaría? Su aliento era corto, el corazón latía a una velocidad frenética. Podría haberle dicho que se detuviera, recuperar la razón, poner fin a esta locura antes de que la abrumara por completo. Pero la verdad era que no tenía ninguna gana. David la llevaba con una facilidad inquietante. Sus brazos fuertes la envolvían, haciéndola sentir ligera, deseada, joven. Ya no había barreras, ni dudas. Solo ellos, encerrados en esa burbuja irreal donde el tiempo parecía haberse detenido. La puerta de su habitación se cerró detrás de ellos, y con ella todo lo que debería haber sido. Ya no era una mujer de 52 años sabia y razonable, ya no era esa voz interior que le recordaba la edad, las convenciones, la mirada de los demás. Solo quedaba ella, una mujer ávida de sensaciones, de deseos, de él. David la acostó con infinita dulzura, su mirada ardiente de pasión. «Eres magnífica», susurró rozándole la mejilla. Anna se estremeció bajo su tacto, su esencia en alerta. Lo miraba como si fuera la primera vez que veía a un hombre, y tal vez lo era. Quizás nunca había mirado a un hombre con tanta intensidad, con tanta hambre. Sus labios rozaron los suyos, jugando con su paciencia, prolongando la espera insoportable. «Aún, dime que me detenga», murmuró contra su piel. Pero su respuesta fue inmediata. Pasó las manos detrás de su nuca, hundiendo los dedos en su cabello. «No te detengas». Y entonces no se detuvo. Sus besos se volvieron más profundos, más apremiantes. Cada contacto enviaba una ola de calor a través de su cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas. Sus dedos exploraban sus hombros, su espalda, descubriendo la firmeza de su cuerpo, el calor de su piel contra la suya. Estaba perdida, embriagada, totalmente sometida a esta ola de placer prohibido. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cada instante era una explosión de sensaciones, un redescubrimiento de su cuerpo. Por primera vez en años se sentía mujer. No madre. No abuela. Solo una mujer con un hombre que la deseaba sin reservas. Cuando la noche terminó, permanecieron acostados en silencio, sus cuerpos aún entrelazados. David apartó un mechón de pelo de detrás de su oreja, fijándola con una ternura desconcertante. «¿Te arrepientes?», preguntó, con una leve sonrisa. Anna lo miró largamente, buscando en sí misma un atisbo de remordimiento, una pizca de culpa. Pero no había nada. Solo un calor dulce, una sensación de paz.
Sonrió a su vez y susurró, no, ni por un segundo. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, acariciando su piel desnuda con una luz delicada. Su cuerpo aún estaba entumecido por las horas pasadas entre sus brazos, por esos momentos robados a la razón, a la decencia. Pero no tenía remordimientos. Ninguno. David dormía plácidamente a su lado, su respiración regular rozando su piel, su rostro sereno. Tan joven, tan lleno de vida. Era surrealista. Debería haberse sentido en pánico, levantarse, esconderse, decirle que había sido un error. Pero en cambio, una sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en años, se sentía viva. Sus dedos rozaron su brazo, saboreando esa conexión aún nueva, aún frágil. Sabía que el mundo exterior tarde o temprano la alcanzaría, que los juicios, las miradas, las preguntas llegarían. Pero en ese momento preciso, no le importaba. No era una crisis de la mediana edad. No era una necesidad desesperada de sentirse joven de nuevo. No, era mucho más. Era un renacimiento. Él abrió los ojos lentamente, una sonrisa soñolienta iluminando su rostro. «Me miras como si fuera a desaparecer», murmuró, su voz aún velada por el sueño. Anna no respondió de inmediato, porque una parte de ella sabía que tenía razón. Tenía miedo. Miedo de que ese momento fuera solo un sueño pasajero. Miedo de que, en unas horas, la realidad los alcanzaría y todo sería solo un recuerdo. Pero David se levantó, posando una mano cálida en su mejilla. La besó, suavemente, tiernamente, como si fuera preciosa. Como si lo que habían vivido no fuera un error, sino una evidencia. Y desde ese momento entendió, lo que sea que sucediera después, esa noche la había cambiado. Ya no podía ser la mujer que era antes, la que vivía con miedo al juicio de los demás. La que creía que el deseo tenía fecha de caducidad. La que pensaba que el amor, la pasión, estaban reservados para los jóvenes. Anna se levantó, envolviéndose en una sábana. David la siguió con la mirada, su sonrisa divertida. «¿Qué pasa?», preguntó. Anna respiró hondo antes de responderle, el corazón latiéndole fuerte, pero con una certeza que nunca había tenido antes. «Es que ya no quiero esconderme». La tranquilidad de la mañana se rompió con una visita inesperada. Su hija, Claire, llegó a su casa sin previo aviso, una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. Siempre había sido un poco demasiado atenta a su vida privada, y Anna temía que sintiera que algo había cambiado. Claire se sentó a la mesa del salón, su mirada escrutando cada gesto de Anna. «Mamá, tenemos que hablar». Anna sabía bien de qué hablaba. Respiró hondo, buscando las palabras, pero ninguna parecía adecuada para describir lo que había sucedido. ¿Cómo explicarle que a los 52 años se había encontrado en los brazos de un hombre mucho más joven, que una pasión inesperada la había abrumado, que había pasado de ser la mujer sabia a la que deseaba más que nada? Claire, con aire serio, comenzó a hacerle preguntas sin darle tiempo a responder. «Mamá, no puedes decirme que estás seriamente involucrada con este chico. Tiene 23 años, y tú tienes la edad de su madre». El tono de su voz era más que severo, era sorprendido, indignado, y Anna podía ver la decepción en sus ojos. Bajó la mirada, insegura de qué decir. Su hija era su pilar, y Anna siempre había mantenido para ella la imagen de una mujer respetable, sabia y tranquila. ¿Cómo podía destruir esa imagen de repente? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Y Claire emitió un pequeño grito al ver a David entrar en el salón. Había llegado sin previo aviso, como siempre hacía. Anna ni siquiera había tenido tiempo de avisarle. David, con su habitual sonrisa segura, se acercó a Anna, tomándola entre sus brazos. Pero Claire no parecía tan receptiva. Se levantó bruscamente, su mirada helada fija en él. «Tú debes ser David». Su voz temblaba ligeramente. «¿No te avergüenzas?». David, imperturbable, se volvió hacia ella con calma. «No tengo nada de qué arrepentirme». Claire fue más directa que nunca, afirmando su presencia, su involucramiento con Anna, sin siquiera intentar justificarse. La tensión subió rápidamente en la habitación. Claire miró a Anna, sus ojos llenos de incomprensión, casi de rabia. «¿Y tú crees que es normal?», le dijo. «Una mujer de tu edad con un chico tan joven, es impensable». Anna se sentía abrumada, la culpa le pesaba como una losa. Pero algo en ella resistió. Sabía que quería esta historia con David, que el amor no tenía edad.
Lo había sentido con una intensidad que nunca habría imaginado. No es lo que crees, Claire. Lo que he vivido, lo que vivo con David es real. Él no me mira como una mujer mayor. Me mira como una mujer. Punto. David posó su mano sobre la suya, dándole un apoyo silencioso. Su hija no respondió de inmediato. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, su rabia y su incomprensión flotando en el aire. Anna sabía que sería difícil, pero de alguna manera, ya no tenía miedo. Más tarde, mientras reflexionaba sobre todo, su teléfono vibró. Era David. Quiero verte esta noche. El mensaje era simple, pero el significado era claro. Él y Anna no habían terminado. Anna se perdió en sus pensamientos. ¿Debía continuar esta historia, aceptar la invitación de David? ¿Y si las miradas de los demás, de su familia, le impedían vivir lo que sentía? Pero en el fondo, sabía lo que quería. No se trataba de la edad, ni de los juicios. Se trataba de la pasión, del deseo de vivir plenamente cada momento, de abrazar lo que la vida aún le ofrecía. No tenía intención de dar marcha atrás. Respiró hondo y respondió a David: estaré allí esta noche. La tarde llegó mucho más rápido de lo que había imaginado. El día había sido agitado, entre las conversaciones silenciosas con Claire y las miradas cargadas de juicio de los vecinos. Pero en el fondo, una sola cosa ocupaba su mente: David, su voz, su presencia, la intensidad de sus momentos juntos. Era todo lo que importaba ahora. Se preparó lentamente, mirándose al espejo con una extraña sensación. A los 52 años, tenía la impresión de redescubrir su cuerpo, como si cada gesto, cada movimiento fuera una revelación. Siempre se había cuidado, pero esa noche era diferente. Era para él, para ellos, para esta dulce e irresistible locura que se había insinuado en su vida. No tenía remordimientos ni dudas. Era una elección que hacía por sí misma, sin preocuparse por los demás. Sabía que David era mucho más que un simple flirteo o una aventura pasajera. La veía, la deseaba, y eso era todo lo que importaba. Partió en coche, cada kilómetro que la acercaba a él, a ese momento que marcaría aún más su vida. El camino parecía interminable, pero en cada curva se sentía cada vez más libre, como si finalmente se estuviera liberando de las cadenas invisibles que se había impuesto a sí misma a lo largo de los años. Cuando abrió la puerta del apartamento, su mirada la recibió con la misma intensidad. No necesitaba palabras, su sonrisa hablaba por sí sola. La atrajo hacia sí con una fuerza tranquila, casi familiar, como si se conocieran desde siempre. «Eres magnífica», dijo simplemente, sus manos rozando sus brazos, cada contacto enviando una ola de calor a través de su cuerpo. Su mirada se sumergió en la suya y en ese momento Anna supo que no podían volver atrás. Este deseo, esta atracción iba más allá de todo. No se trataba de edad, de familia o de juicios. Solo estaban ellos. Anna se dejó guiar hasta el sofá, donde todo había comenzado. Era como una escena que se repetía, pero cada instante era más intenso que el anterior. Estaba excitada y serena al mismo tiempo, como si esa noche fuera a ser la más importante de su vida. David se inclinó y la besó dulcemente. No fue un simple roce de labios. Fue un beso que la encendió, un beso que la arrastró a una ola de nuevas sensaciones. Su cuerpo reaccionaba a cada gesto como una adolescente que descubre el amor. Era mucho más de lo que había vivido hasta entonces. Pero dentro de ella, una pregunta persistía. ¿Cómo manejarían todo esto? ¿Cómo enfrentarían esta relación a los ojos del mundo, de su familia, de sus amigos, incluso de los extraños que los juzgarían? Sabía que no había una respuesta fácil. Pero esa noche, en medio de esta dulce locura, había decidido que no había nada más importante que vivir plenamente lo que sentía. El miedo, el juicio, todo eso se volvía insignificante frente a esta llama que ardía en ella. David la miró de nuevo, y en sus ojos Anna vio una promesa. No la había solo atraído entre sus brazos. La había invitado a un mundo donde el amor y el deseo no tenían barreras. Y sabía sin sombra de duda que no quería huir de ese mundo. La velada continuó en una alquimia perfecta, donde cada mirada, cada toque de sus manos parecía más intenso. Y a cada instante, Anna se sentía cada vez más viva. Como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, un último torbellino de placer y libertad. El amor no tiene edad ni límites. Lo que Anna vive lo confirma, los deseos, las pasiones y las emociones no conocen fronteras. A los 52 años, Anna ha descubierto un nuevo capítulo de su vida,
una historia que va más allá de las expectativas sociales, los juicios y las convenciones. El amor no está dictado por la edad, sino por lo que se siente en lo más profundo. Lección moral. Nunca tengáis miedo de vivir plenamente. Cualesquiera que sean los obstáculos, el amor verdadero se mide por la intensidad de las emociones y la libertad que nos ofrece. No dejéis que las normas de la sociedad definan vuestras elecciones. La vida es demasiado corta para no tomar lo que merecéis. Recordad, merecéis el amor, sea cual sea la edad, sean cuales sean los desafíos. El amor auténtico no se preocupa por los años que nos separan, sino por la conexión que existe entre dos almas. Entonces, ¿tú también estás listo para vivir un amor sin límites?